Marcha de la oposición en Venezuela fue bloqueada por policías. Policías bloquearon el paso y lanzaron gases lacrimógenos a miles de opositores que el martes intentaron sin éxito llegar a la Asamblea Nacional de Venezuela, el mismo día en que la alta comisionada de los derechos humanos de la ONU denunció que continúan los ataques contra los adversarios del presidente Nicolás Maduro. Varios cientos de agentes, protegidos por escudos de plástico y apoyados por 2 vehículos antimotines, impidieron el avance de la marcha encabezada por el líder opositor Juan Guaidó. Guaidó, reconocido como presidente interino por casi 60 países, intentó inútilmente negociar con algunos policías para que les permitieran el paso hacia el centro de la capital, pero los uniformados comenzaron a lanzar gases lacrimógenos para dispersar a un grupo de personas que les arrojaban objetos. Hoy este piquete de policías no representa a Venezuela. Hoy ustedes representan a la dictadura, dijo Guaidó a los agentes a través de un megáfono antes del altercado. Aseguró que pese al bloqueo de la marcha, nuestros objetivos a este momento han sido cumplidos. Hoy hemos unificado todas las luchas. Para renovar la presión contra Maduro, la oposición llamó a una movilización que aspiraba a llegar a la sede del legislativo que desde inicios de año está tomada por las fuerzas de seguridad que han impedido la entrada a Guaidó y sus partidarios. La oposición había abandonado desde hace varios meses las protestas ante el desánimo de la población. Durante 2019, Guaidó encabezó multitudinarias movilizaciones y un fallido alzamiento militar contra Maduro, quien logró superar la crisis gracias, en parte, al respaldo del alto mando militar y el apoyo de Rusia, China, Turquía y Cuba. Luego que se dispersó la protesta, un pequeño grupo de manifestantes se movilizó hacia la principal autopista de la capital y cerró temporalmente un tramo de la vía. Otras pequeñas movilizaciones tuvieron lugar en varias ciudades. Poco después, varios cientos de opositores emprendieron una marcha hacia una plaza en el este de la ciudad donde Guaidó y otros congresistas opositores realizaron una improvisada sesión de la Asamblea Nacional en medio de una vía. Hoy es el momento de reimpulso de una lucha que debe ser sostenida, dijo el jefe del Congreso al anunciar que el 12 de marzo se realizará una nueva protesta callejera. En tanto, y sin ser obstaculizados por las fuerzas de seguridad, varios miles de empleados públicos, milicianos y seguidores del gobierno, muchos vestidos con las características camisetas rojas, marcharon al ritmo de canciones populares por una avenida del centro de Caracas hacia la sede del Congreso. Entre los manifestantes estaban Rubén Acosta, un obrero de 50 años que dijo que decidió salir a la calle a protestar contra las sanciones de Estados Unidos que están golpeando al pueblo. La tensión política y los ataques contra opositores fueron mencionados el martes por la alta comisionada Michelle Bachelet en la actualización oral de su informe sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela. Bachelet observó que continúan los actos de violencia de fuerzas de seguridad y simpatizantes del gobierno contra parlamentarios de la oposición y que las agresiones suelen estar acompañadas por una retórica que estigmatiza, expone y desacredita a las víctimas y justifica la violencia. Además señaló que la cifra de venezolanos que emigran sigue aumentando. Según la Plataforma Regional de Naciones Unidas, 4,9 millones de personas han abandonado el país. La nueva fase de protesta se da tras la gira internacional que realizó Guaidó entre enero y febrero por Europa, Canadá y Estados Unidos, y que incluyó encuentros con varios líderes europeos y el mandatario Donald Trump. Diosdado Cabello, el presidente de la oficialista de la Asamblea Nacional Constituyente, afirmó que los opositores engañaron a su gente amagando con ir al Palacio Legislativo cuando tenían planeado sesionar en otro lugar. Lo que querían era la foto, aseveró. Cabello también rechazó el informe de Bachelet y apuntó que ella está inhabilitada moralmente para hablar de derechos humanos
cuando no abre la boca para hablar de otros países. Un día antes de las marchas, Maduro activó de manera sorpresiva la segunda fase de unos ejercicios militares en Caracas y 4 estados que se extenderán por 2 días y los que participan todos los miembros de las Fuerzas Armadas, integradas por unos 200.000 hombres y más de 3 millones de civiles armados conocidos como milicias. Ejercicio Vita. Colombia y Estados Unidos iniciaron un entrenamiento humanitario en la frontera con Venezuela. La información de la Cancillería colombiana indica que se dará atención médica a los habitantes de las comunidades indígenas de los municipios Guajiros de Carrizal, Tres Bocas, Porchina y Jojoncito. Funcionarios del gobierno de Colombia y personal de las fuerzas militares de Estados Unidos iniciaron este lunes ejercicios conjuntos en el caribeño departamento de La Guajira, fronterizo con Venezuela, informaron fuentes oficiales. El denominado Ejército Vita finalizará el 20 de este mes con el beneficio para las comunidades locales, así como a los participantes del ejercicio, quienes perfeccionarán habilidades y competencias que permitirán mantener el más alto nivel de aislamiento, no solo con el ámbito operacional de las tropas, sino también en atención humanitaria. La información de la Cancillería colombiana añade que en el ejercicio se darán atención médica a los habitantes de las comunidades indígenas de los municipios Guajiros de Carrizal, Tres Bocas, Porchina y Jojoncito. Las acciones en salud serán lideradas por personal médico de la Fuerza Tarea Conjunto Bravo, por sus siglas en inglés JTFB, y las Fuerzas Militares de Colombia. La JTFB es una unidad de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos con sede en la Base Aérea Enrique Soto Cano, Comayagua, Honduras. El ejercicio incluirá el uso de helicópteros del 1228 Regimiento de Aviación de Estados Unidos, que respaldará las operaciones médicas y de asuntos civiles en áreas remotas, mientras que simultáneamente se realizará una capacitación en interoperabilidad con las fuerzas militares colombianas, añade la información. La población indígena recibirá servicios básicos de salud como medicina general, odontología, pediatría y algunas cirugías previamente programadas y que serán gratuitas. El ejercicio Vita tiene como propósito realizar un entrenamiento combinado de militar a militar y reflejar el compromiso, las buenas relaciones y el trabajo en conjunto entre los ejercicios de Colombia y los Estados Unidos, dice la información. En estas prácticas se busca capacitar a las partes en operaciones estratégicas, médicas y tácticas, fortaleciendo sus competencias y preparándolos para responder y reaccionar de manera asociada ante desastres humanitarios en cualquier lugar. Y por último, Venezuela y la odisea de las madres para poder parir con dignidad. Algunas venezolanas que acuden a la maternidad Concepción Palacios de Caracas cuestionan y echan por tierra el ímpetu de Nicolás Maduro, quien las mandó a parir para que crezca la patria. No había llegado el Día Internacional de las Mujeres y las venezolanas ya habían recibido, en vez de un regalo o solución a los graves problemas derivados de la crisis humanitaria compleja que las agobia, una sarcástica petición de Nicolás Maduro. A parir, pues a parir. Todas las mujeres a tener 6 hijos, todas, que crezca la patria. Así lo expresó el martes 3 de marzo, durante la revisión del llamado Plan Nacional de Parto Humanizado, en un hospital de Venezuela, pero la inesperada solicitud presidencial, a pesar de los aplausos y risas de sus allegados, fue considerada inapropiada y generó mucha polémica debido a la cercanía del Día Internacional de la Mujer y por pronunciarlo a la cercanía del Día Internacional de la Mujer, que la tragedia humanitaria se vive en el país suramericano. Para nadie es un secreto que la devaluación de la moneda nacional no permite comprar medicamentos, leche, pañales, ropitas y biberones, que millones de venezolanos han emigrado hacia otros países buscando mejores formas de vida, en muchos casos dejando a los niños al cuidado de adultos mayores. Una tragedia sin igual en su historia republicana. Además,
las deprimentes condiciones en los centros médicos, como es el caso de la maternidad Concepción Palacios, el hospital más emblemático destinado a las parturientas de Caracas. Para traer el relevo generacional del país, sencillamente se convierte en una verdadera paridera. Muy sencillo, el mandatario evadió lo obvio. Decisión de Dios, de mi pareja y mi persona. Yuri Bastidas, de 34 años, estaba este 6 de marzo frente a la Concepción Palacios, ocasión en la que fue abordada por Aletella en la búsqueda de pareceres sobre los deseos de Maduro. Con 7 meses de gestación no se ahorró palabras para criticarlo. El presidente de la República no tiene la facultad de ordenar cuántos hijos debo tener, pues esa decisión la tiene Dios, mi pareja y yo misma, expresó. Maduro tiene que respetar a las mujeres.